Psicología de la atención. Tema 6. Realizando varias tareas a la vez. Gestionando las estrategias atencionales. La ejecución concurrente de varias tareas requiere determinadas destrezas que faciliten su realización. La primera sería la capacidad para compartir tiempos entre tareas. A esto se le llama time sharing. La segunda sería reestructurarlas y tratarlas como si fueran una unidad, en el caso de que los componentes permitan la unificación. Y la tercera sería la selección y la combinación de estrategias. R. Bigosper. El control atencional depende de las estrategias disponibles y de los incentivos resultantes de utilizar cada una de ellas. La conducta está dirigida por una estrategia cognitiva seleccionada a partir de dos componentes. El primero sería el componente arriba-abajo, el cual decide qué información debe ser atendida, y el segundo componente sería abajo-arriba, el cual controla cómo se debe ejecutar una acción, en respuesta a la información obtenida del componente anterior. Modificando los objetivos, la alternancia entre tareas. La atención entre tareas es la habilidad para modificar los objetivos durante la realización de una tarea, la cual está relacionada con el control ejecutivo y se ha explorado en dos situaciones, en el cambio o alternancia de una tarea a otra y en tareas multietapa. El coste por el cambio de tarea. Hay un incremento en el tiempo de reacción y/o errores que se ocasionan inmediatamente después de cambiar de una tarea a otra diferente. Monsell y Driver. Reflejaría el tiempo necesario que ocupa reconfigurar la nueva disposición mental que garantice el desempeño de la tarea alternativa. Paradigma del cambio de tarea. Roger y Monsell. Cuando las personas anticipan que se va a producir un cambio de tarea y tuvieron tiempo suficiente para prepararlo, los costes se redujeron, pero continuaban. Esta disposición mental hacia la nueva tarea, top-down, o sea, arriba-abajo, fue solamente parcial, fue un coste residual, y precisaba del estímulo para ser activada, que esto sería bottom-up. Otros autores piensan que este coste residual se debe a la dificultad para inhibir totalmente la disposición mental de la tarea previa, teniendo dos propuestas. La primera es cuando la disposición mental hacia una tarea consiste en establecer vías de procesamiento o módulos en el cerebro a través de las cuales unas operaciones se facilitan y otras se inhiben. La segunda serían las que las vías establecidas en la tarea previa permanecen estables hasta que son sustituidas por otras vías que emergen con la nueva tarea. La presencia de coste residual sugiere que cambiar de una tarea a otra no es cuestión de todo o nada. El coste residual. El coste ocasionado por cambiar de una tarea a otra no puede eliminarse en su totalidad. Según Meiran, la presencia de una transferencia de la correspondencia estímulo-respuesta de la tarea anterior a la nueva tarea resulta difícil de inhibir. Se puede observar cuando las dos tareas utilizan los mismos estímulos pero requieren emitir respuestas diferentes. Estas no mejoran con la práctica. De Jong dice que el sujeto exhibe una dificultad para ejecutar la nueva tarea. El coste residual solo debe aparecer en aquellos sujetos que fracasan en anticiparse y preparar la nueva tarea. Esto se podría aplicar en ensayos con intervalos entre estímulos y respuesta cortos. Control en tareas multietapa. Se debe coordinar con éxito la ejecución de varias tareas, ya que esto requiere la consciencia de las metas y recordar lo que se debe hacer en la situación presente y en las venideras. La hipótesis del marco procedimental. Carlos y Son, en el 2000, estudiaron el procesamiento con problemas aritméticos de la multietapa. Se basa en el principio de que saber, por adelantado, lo que uno tiene que hacer acelera el procesamiento de la información. Utilizaron tareas matemáticas en cascada, donde el resultado obtenido en una etapa previa constituía el input de la etapa posterior. Cada tarea comenzaba con una posición de partida que se actualizaba progresivamente a través de 4 etapas sucesivas. Control en multitarea. Test de 6 elementos, Salis y Burgess. Utilizando 3 tareas diferentes con 2 secciones, 3×2, pacientes que habían sufrido daños en el lóbulo frontal y que se habían recuperado, tenían dificultades de control para alternar entre las tareas. El desempeño en el test está estrechamente relacionado con la tendencia a cometer errores asociados a la formación y materialización de objetivos. Atención, destreza y automaticidad. Según William James, el hábito disminuye la atención consciente para ejecutar nuestros actos. Las tareas pueden automatizarse. Cuando una conducta se automatiza, la demanda de recursos atencionales disminuye. Una conducta automatizada es independiente del control voluntario. El enfoque de los recursos atencionales admite que 2 tareas pueden ser ejecutadas a la vez si existen suficientes recursos atencionales y si estos se distribuyen adecuadamente. Si una tarea se automatiza, ya no precisaría de estos recursos y facilitaría la ejecución simultánea de ambas. Tenemos divergencias entre los autores en cuanto a la existencia o no de límites generales de nuestra capacidad atencional. La principal destreza que desarrollan los sujetos es la capacidad para alternar eficazmente la atención entre 2 tareas.
En cuanto a la automaticidad y el desempeño dual, al utilizar dos tareas de búsqueda visual, una con correspondencia consistente fácil de automatizar y la otra con correspondencia inconsistente, encontramos dos posibilidades. La primera es que en el cambio de una tarea a otra y con la práctica, la correspondencia consistente mejora su rendimiento hasta ser similar a cuando se realizaba de manera aislada. Y la segunda es en la que también mejora la correspondencia inconsistente. La progresiva automatización de la tarea consistente liberó recursos de procesamiento para la realización de la inconsistente. Ejecutando dos tareas a la vez. Periodo refractario psicológico. PRP. Broadbent advirtió de la dificultad para realizar dos tareas de modo simultáneo, la cual no se debía al hecho de presentar dos estímulos simultáneos, sino a una interferencia cuando se debe seleccionar la respuesta adecuada. Definición y naturaleza del periodo refractario psicológico. El paradigma de la doble tarea o tarea dual. Esto trata de dos tareas a la vez con estímulos pertenecientes a distintas modalidades sensoriales y dos respuestas que afectan a sistemas efectores diferentes que se emitirán una a continuación de la otra. El PRP es el enantecimiento de la respuesta ante el segundo estímulo. La sincronía o intervalo de tiempo ante la presentación de dos estímulos afectan al PRP. Este es de mayor magnitud con asincronías cortas, estímulos muy próximos en el tiempo, que con asincronías largas. Los primeros teóricos consideraban que el primer estímulo producía un efecto inhibitorio sobre el procesamiento del segundo. Ahora se considera que el PRP reflejaría una imitación para ejecutar dos tareas a la vez, y se sugiere que algunos procesos de la primera tarea deben finalizar antes que los procesos de la segunda tarea se inicien. El modelo de cuello de botella en la selección de la respuesta. Welforth. La existencia de un cuello de botella en la selección de la respuesta podría explicar el PRP. Se incrementa el intervalo entre la presentación de estímulos, es decir, aumenta la SOA. El modelo predice el tiempo de respuesta de la tarea segunda a partir de la siguiente fórmula. TR2 es igual a TR2i más TR1 menos SOA. La magnitud de PRP disminuye conforme se amplía la SOA. Representación del modelo. Este modelo admite que el procesamiento de los estímulos y de sus correspondientes respuestas se puede ejecutar en paralelo, aunque la selección de la respuesta en la tarea 2 no pueda comenzar hasta que la selección de respuesta en la tarea 1 haya finalizado. Efectos de la práctica sobre el PRP. Algunos estudios han demostrado que el PRP se reduce considerablemente cuando ambas tareas se practican repetidamente durante muchos días y siempre que se mantenga constante la SOA entre estímulos. Cuando se altera la SOA, se agranda o se acorta, el PRP, que recuerdo que es el periodo refractario psicológico, persiste con independencia de la práctica prolongada ante una variedad de estímulos, respuestas e intervalos. Alternativas al modelo del cuello de botella. Bajo esta orientación teórica, la explicación del PRP recurre a una arquitectura de procesamiento denominada control interactivo del proceso ejecutivo.